Hasta el momento están terminados los requests y los records. Ahora vamos a empezar a construir las rutas. Para poder explicar, o sea, para que ustedes puedan entender cuando a ruta se refiere, yo voy a hacer un .NET Watch al Project Server y poder definir lo siguiente. Para entender la parte de las rutas, señores, hay que saber que en cuanto a rutas se refiere, estamos hablando de URL. ¿Qué es lo que vamos a construir ahora? Vamos a definir cuáles van a ser las URLs que vamos a utilizar para las peticiones a nivel de API. Las peticiones que yo hago desde esta ruta, por ejemplo, cuando accedo a Counter o cuando accedo a Fetch, ustedes van a ver que hay rutas definidas ya. Pero esas rutas que están definidas ya son a nivel de vista, a nivel de cliente. Y yo quiero separar, nosotros deseamos separar las rutas que conciernen a las vistas a las rutas que conciernen al servidor. Por eso, nuestro server se va a concentrar en hacer peticiones de manera directa a una ruta que sea API. A partir de slash API, nosotros vamos a construir todas las peticiones. Por ejemplo, si yo quiero visualizar todos los usuarios que tengo registrado a nivel de base de datos y debo hacer una petición a mi API, yo voy a hacer mi petición diciendo slash API, o sea, yo voy a definir mi ruta en la clase que voy a trabajar ahora, diciendo slash API usuarios. Si hago un get a esa ruta, me debe devolver un cuerpo JSON, un elemento JSON con todos los usuarios que hay registrados o con todos los roles que yo tengo registrados. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Esa fue la explicación. Yo voy a parar aquí la ejecución para concentrarnos en el esquema o en la estructura que debemos definir. Esas estructuras se definen en el shared. No se definen ni en el server, no se definen ni en el cliente. ¿Por qué? Porque el servidor establece cuál va a ser su ruta de acceso y el cliente lo va a usar para decir a dónde va a pedir. Eso es como decir, el registro de la ruta va a estar en el shared para que se pueda acceder a la ruta de la petición tanto para el server como para el cliente. O sea, en el shared yo voy a inscribir eso. ¿Qué voy a hacer? En el shared voy a crear una nueva carpeta que se va a llamar routes o rutas. Y aquí voy a crear un archivo nuevo que se va a llamar route API base.cs. Voy a tomar el nombre de la clase para entonces poder decir aquí namespace CRUD share route o rutas. Y voy a decir acá public class, voy a establecer el nombre de la clase y aquí viene el error común de que ya se encuentra definido, pero es porque hay un archivo con ese nombre. O sea, fíjense que cuando coloco el mouse ahí, él me dice que ya eso está definido en el proyecto, pero lo he explicado en este y en otros videos. Cerrar Visual Studio y abrir Visual Studio resuelve el problema. ¿De acuerdo? O sea, yo lo he dicho en los demás videos. ¿Qué vamos a establecer aquí? Una variable pública que va a contener una constante de tipo string que se va a llamar base. Bueno, no la vamos a llamar base, vamos a llamarla API. Entonces aquí ponemos slash API. Slash API. ¿Qué vamos a hacer con esto? Bueno, la idea de esto es poder heredar en todos los administradores de rutas la base para las peticiones API. ¿Qué quiero dejar dicho con esto? Que quiero ahorrarme el definir esto en cada una de las rutas, sino que yo voy a hacer un format string, voy a poner un formato a nivel de string para solamente definir
el nombre de la entidad y ponerle como base API siempre. Si algún día quiero cambiarlo, vengo aquí a, Route API Base y lo cambio. Y esto va a cambiar para mi aplicación completa. Por ejemplo, si aquí yo quiero establecer la ruta para los roles a nivel de usuario, yo digo public class usuario role route manager. Se supone que este va a ser el administrador de ruta para los roles de usuarios. Por ende, yo puedo establecer aquí también una constante. Puedo definir esto. Pero esta constante va a tener un formato donde yo voy a decir que mi clase Route Manager específicamente para el rol va a heredar de Route API Base, de forma que acá yo pueda decir API / roles. Y cuando yo vaya a hacer mi petición, desde el exterior hacia la API, yo voy a decir API / roles para yo obtener la lista de roles que tengo a nivel de base de datos. O sea, esto simplemente va a heredar de acá la ruta de la API para decir que al yo decir acá en el navegador, al yo decir API / roles, con yo presionar un enter, o sea, esa va a ser mi ruta para yo consultar los roles. Va a ser mi ruta para yo mandar a registrar un rol. Va a ser mi ruta para yo mandar a modificar un rol a nivel de HTTP. Pero lo que estoy especificando es solo la ruta, no el comportamiento. El comportamiento que voy a tener a nivel de peticiones se define en los endpoints, no aquí. Aquí solamente se designan las rutas. Por ende, yo puedo hacer lo mismo para usuarios. Puedo hacer lo mismo para usuarios. Entonces, aquí le estoy diciendo que esta va a ser la ruta para los users. Y eso es todo. Perdón. Esto debe decir base y esto debe decir base. Correcto. Eso debe decir base y base. Los errores, si yo cierro Visual Studio y vuelvo y abro el proyecto, van a notar que tengo mi ruta básica que es /API y luego tengo las rutas para los roles y las rutas para los usuarios.